Seguimos en Telenoticias New Orleans. Hay más de 400 muertos en la franja de Gaza después de los bombardeos por parte de Israel en ese territorio. Los ataques han puesto fin al cese al fuego pactado unas semanas atrás y ocurre durante pleno Ramadán. Randy Serrano con la información. Es uno de los ataques más sangrientos desde que comenzó la guerra en Gaza. Cientos de palestinos murieron este martes tras un ataque sorpresa a manos de Israel que le puso fin al cese al fuego que había entrado en efecto hace 2 meses. Por corto plazo ya vamos a ver otra escala de violencia, pero yo creo que por largo plazo por lo menos podría impulsar a Hamas regresar a la mesa de negociación. Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 400 personas perdieron la vida, entre ellas niños. El gobierno de Israel, por su parte, dijo que decidió desatar la furia de sus fuerzas armadas contra Hamas porque el grupo se ha negado a liberar el resto de los rehenes. La Casa Blanca, por su parte, asegura que fue consultada de antemano por Israel sobre el ataque y dice que el gobierno de Donald Trump apoya la decisión. Y no hay nada que indique que el gobierno de Benjamin Netanyahu se vaya a detener. El ministro de Defensa de Israel dijo tras el ataque que las puertas del infierno se abrirían si Hamas no libera a los rehenes que aún tiene secuestrados y aseguró que Hamas tenía que entender que las reglas del juego habían cambiado. Pero en Israel se siguen escuchando las voces de quienes se oponen a la mano dura de ese gobierno. Este martes, manifestantes se unieron a familiares de algunos rehenes para protestar en contra de las acciones bélicas del gobierno que dicen son contraproducentes y que ponen en más riesgo a quienes siguen en cautiverio. Makes no sense. Como este manifestante que dijo que volver a atacar de esa manera no tenía sentido y que la única razón que tenía Netanyahu para reiniciar la guerra, según él, era para consolidar su poder. Las muertes del martes se suman a las más de 48,000 vidas perdidas, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, bajo el mando de Hamas. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Gracias, Randy. Ahora las preguntas son si habrá más guerra o si ambas partes accederán a otro acuerdo de paz. Y hoy en Inmigración y tus Derechos, Tania Lubiano nos habla de otras opciones disponibles para algunos inmigrantes. Así es, en estos tiempos lo más importante es tener un plan de acción. Por ejemplo, si usted o sus hijos han sido víctimas de algún delito o crimen y no lo han reportado, hoy es cuando, ya que de acuerdo a la abogada de inmigración, pudiera ser elegible algún tipo de visa y posiblemente hasta evitarse detenidos por autoridades de inmigración. El hecho de que estás trabajando para este país, salimos adelante, ambas partes, le echamos ganas y que de un abrir y cerrar de ojos hay cambio de gobierno, hay nuevas leyes y empiezan a deportar. El sentir de Alejandra es el mismo que se respira en varias calles de nuestro condado, en donde en los últimos días estas imágenes tienen a miles escondiéndose de su propia sombra. Un poquito de incertidumbre para ver qué va a pasar y en qué momento. Alejandra decidió no esperar ese momento y tras haber reportado a su empleador de robo de salario hace 2 años, $30,000 o un poquito más. No pagaba ni overtime, no pagaba puntual las quincenas, nada más los iba retrasando. Esta mexicana decidió consultar su caso con un abogado de inmigración y la respuesta, me dice, le dio esperanzas. Probablemente haya proceso, haya un caso. Eso puede ocasionar un tipo de protección bajo una visa. De acuerdo a la abogada de inmigración, Esther Valdez Clayton, si un inmigrante ha sido víctima de algún tipo de delito o crimen, debe consultar de inmediato con un abogado de inmigración y explorar la posibilidad de ser elegible a una visa humanitaria. Hay muchísimas violaciones contra los migrantes en lugares de empleo. Por ejemplo, hay peonaje, hay esclavitud forzada, hay falta de paga doble, hay falta de descansos, de horarios de comida. Esas son violaciones de la ley que si una persona coopera y reporta estas violaciones, también hay protecciones bajo los sistemas de inmigración. Esto, según la abogada, es con el propósito de que trabajadores den testimonio en contra de esos empleadores que, según ellos, violan los derechos humanos y laborales. Sin embargo, hay otros crímenes que si usted o su familia fueron víctimas, también pudieran ser elegibles a la visa. Si una persona es víctima de violencia doméstica, sea hombre o mujer, si una persona es madre o padre de un niño que ha sufrido abuso sexual, ahora es el tiempo de reportarlo. ¿Cuál crees tú, Alejandra, que es la razón principal
por la que inmigrantes como tú, que no tienen un estatus legal en el país, no se quejan cuando son víctimas de cualquier delito, de una injusticia? Es miedo. Inseguridad, miedo a no estar en tu propio país y saber tus propias leyes. Aquí es miedo. Pero no es hora de tener miedo, señores, sino de informarse para protegerse y reportar ese delito del que fue víctima usted o su familia. Ahora, al momento no hay ninguna autoridad local como la policía, por ejemplo, que esté cooperando con autoridades de inmigración, por lo que no debe de tener temor al reportar ese crimen del que fue el víctima, porque la autoridad de inmigración no estará cooperando con la autoridad. Protéjase, porque cuenta con nosotros. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Tania, por la información. Y al regresar en Telenoticias New Orleans vamos a tener para ustedes el pronóstico del tiempo y la información del deporte. Quédese con nosotros. Temperaturas algo cálidas que podrían cambiar para esta segunda mitad de semana. Los detalles en el informe del tiempo.